La noche nunca es silenciosa para un guardia. Aunque parezca calma, siempre hay un zumbido eléctrico en el aire, un crujido lejano de metales, un murmullo que no proviene de ninguna garganta. Imagina estar solo en un edificio vacío, con tu linterna iluminando pasillos interminables y tu radio soltando interferencias cada cierto tiempo. No hay más voces que la tuya. No hay más pasos que los tuyos. Hasta que escuchas algo distinto. Un eco que no encaja, una sombra que se mueve donde no debería haber nada. En ese instante entiendes que la oscuridad guarda secretos y que tu trabajo, que parecía rutina, se convierte en una condena. Un vigilante relata que vio a un hombre cruzar el pasillo frente a él. No era un intruso, no era un compañero, no había nadie más esa noche. Lo siguió hasta un cuarto cerrado, pero cuando abrió la puerta, el espacio estaba vacío. Ni rastro de pisadas, ni ventanas, ni posibilidad de fuga. Lo que más lo perturbó no fue el vacío, sino la certeza de que lo que vio lo miró de vuelta antes de desaparecer. Historias como esta no son rumores de pasillo. Son confesiones reales de hombres entrenados para resistir el miedo, hombres que se enfrentan cada noche a la soledad y al peligro. Sin embargo, algunos de ellos huyeron, dejando atrás sus radios, sus linternas, hasta sus uniformes, porque lo que encontraron superaba cualquier lógica. ¿Qué podrías hacer tú si en medio de la oscuridad ves algo que no puede existir? Lo que vas a escuchar son relatos prohibidos de guardias que se enfrentaron a lo imposible. No lo encontrarás en informes oficiales ni en reportes de seguridad. Son testimonios arrancados de la medianoche, confesiones que ponen en duda la frontera entre lo real y lo imposible. Prepárate, porque una vez que entres en sus historias, no habrá vuelta atrás. El hombre que nunca pasó por la puerta. La noche era espesa, una de esas en las que el aire parece detenerse y cada sonido se vuelve demasiado nítido. El guardia recorría el pasillo central del complejo, un corredor largo, con baldosas grises y luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras intermitentes sobre las paredes. Llevaba años en ese trabajo. Sabía que el silencio engañaba, que en la madrugada cualquier crujido podía parecer un peligro, pero también sabía distinguir lo real de la sugestión. Esa confianza fue lo primero que se resquebrajó. Eran las 2:35 cuando lo vio. Una figura masculina apareció al fondo del pasillo. No venía de ninguna entrada autorizada. Simplemente estaba allí, caminando con paso seguro, como si conociera el edificio mejor que él mismo. Vestía de negro, su silueta era compacta, el movimiento de los brazos relajado. No corría, no se escondía. Caminaba con la seguridad de quien se dirige a un destino conocido. El guardia pensó en un intruso. Su primera reacción fue instintiva, llevar la mano a la radio y avisar, pero no lo hizo. Algo en ese andar lo hipnotizó. Decidió seguirlo por su cuenta. La figura dobló hacia la derecha y abrió una puerta. El guardia apretó el paso, la linterna en la mano, la adrenalina empujando la respiración. Al llegar frente a la puerta, la empujó con fuerza. La luz de su linterna recorrió la habitación de arriba a abajo. Estaba vacía. El cuarto no tenía ventanas, no había armarios, ni siquiera un falso techo. Era un depósito reducido, apenas 4 paredes desnudas. Revisó cada rincón, buscó rastros, huellas de zapatos en el piso de concreto. Nada. El desconocido había desaparecido. La radio crujió en su cinturón. Un compañero, desde otra área, preguntó qué ocurría. Con voz temblorosa respondió que había visto a un hombre entrar en esa sala, pero que no estaba.
El silencio al otro lado de la línea fue breve, seguido de una frase seca: ya lo vi yo también. No insistas. Ese cuarto está vacío. El guardia se quedó helado. No era el único. Otros habían visto lo mismo. Con el pulso acelerado, decidió comprobar las cámaras de seguridad. Caminó hasta la sala de monitores, consciente de que su respiración era más ruidosa que de costumbre. Rebobinó las grabaciones hasta el momento exacto. Ahí estaba. En blanco y negro, la figura cruzaba el pasillo, abría la puerta y entraba. No había duda. Pero en la cámara interior, instalada en el techo del cuarto, no aparecía nada. La sala permanecía vacía en todo momento. La contradicción lo paralizó. Lo que sus ojos habían visto, lo que la cámara externa había registrado, se desvanecía en cuanto esa puerta se cerraba. Durante días, volvió obsesivamente a revisar la grabación. Una y otra vez veía al hombre entrar, una y otra vez encontraba la nada en el interior. El resto del personal lo evitaba cuando sacaba el tema. Nadie quería hablar de lo que ya sabían. El rumor se extendía, todos habían visto al intruso alguna vez, todos lo habían seguido, y todos habían encontrado el mismo vacío. Ninguno se atrevía a permanecer frente a esa puerta por mucho tiempo. El guardia empezó a notar cosas extrañas en su rutina. Cada noche, al pasar por ese pasillo, las luces parecían oscilar justo cuando alcanzaba la puerta. En ocasiones, creía escuchar pasos detrás de él, pero al girar no había nadie. Oía el chirrido del picaporte, como si alguien más lo estuviera girando lentamente desde dentro, aunque la sala estaba desierta. Una madrugada, mientras bebía café en la garita, levantó la vista hacia las pantallas y vio la figura pasar de nuevo, proyectada en la cámara externa. Se levantó de golpe, corrió hacia el pasillo, pero cuando llegó, la puerta estaba cerrada y el silencio reinaba. La tensión creció hasta convertirse en miedo. No podía explicarse lo que ocurría, pero lo sentía en la piel. Cada vez que la puerta aparecía en su campo de visión, la evitaba. Doblaba antes, fingía revisar otra zona. El deber lo obligaba a patrullar, pero sus pasos eran más rápidos, y su respiración se agitaba cada vez que se acercaba. El recuerdo de aquella figura oscura entrando sin dejar rastro lo perseguía incluso fuera del trabajo. Intentó racionalizar. Pensó en fallos de grabación, en trucos de luz, en cansancio extremo. Pero ninguna excusa borraba lo evidente, él lo había visto. La cámara lo había registrado. No era un fantasma de su imaginación. Era algo más. Algo que aparecía y desaparecía a voluntad. Algo que jugaba con la certeza de los sentidos. Tiempo después, renunció. Alegó problemas personales, aunque todos sabían la verdad. No quería volver a pasar solo por ese pasillo. Nunca más quería escuchar el chirrido de esa puerta en medio de la noche. Lo que había visto no era un hombre común. Era una presencia que se alimentaba de la rutina, de la seguridad de creer que todo está bajo control, para después destruirla con un gesto simple, entrar a una sala y no volver a salir jamás. Años más tarde, cuando recuerda su tiempo como guardia, evita hablar de ese episodio. Pero hay una frase que repite en voz baja, como si intentara convencerse a sí mismo: un hombre entró por una puerta. Yo lo vi. Y nunca salió. Esa certeza lo acompaña todavía, como un eco que no muere. El ascensor que bajaba solo. En los edificios corporativos, el silencio nocturno es casi absoluto. Solo el zumbido de la electricidad en los cables y el golpeteo lejano de tuberías interrumpen la calma. El guardia de turno conocía esa rutina.
Caminaba por los pasillos desiertos, revisaba oficinas apagadas, comprobaba candados. Todo estaba en orden, hasta que el ascensor comenzó a moverse. Al principio pensó que se trataba de un error eléctrico. El panel de control marcaba descensos constantes desde el piso 20, bajando de manera mecánica hasta el lobby, donde se abrían las puertas. El problema es que siempre llegaba vacío. No había empleados, no había visitas registradas, y mucho menos alguien que pudiera subir a esa hora. El guardia lo observó desde la distancia. El ascensor llegaba, se abría, permanecía unos segundos abierto y volvía a cerrarse, como si alguien invisible lo usara. La segunda noche ocurrió lo mismo. Esta vez decidió acercarse. El tablero digital no solo mostraba movimiento, indicaba peso. No era un fallo en los sensores, porque la carga variaba como si alguien respirara, como si se desplazara dentro de la cabina. Con la linterna en mano, se aproximó y esperó. El sonido metálico de los cables descendiendo se mezcló con el eco de sus propios pasos. Las puertas se abrieron lentamente y el vacío se desplegó ante él. Nada. Solo el reflejo de su silueta nerviosa en las paredes de acero pulido. El guardia entró. El aire dentro estaba denso, helado. Marcó el piso 10 para comprobar. El ascensor respondió con normalidad, pero a mitad de camino sintió que no estaba solo. Era la misma sensación que uno tiene cuando alguien está detrás, observando. Un roce helado pasó por su cuello. Dio un giro brusco, pero el habitáculo estaba vacío. El sudor le corrió por la espalda. Apretó el botón del lobby y decidió salir cuanto antes. Las puertas se abrieron y respiró aliviado. Pero al dar un paso afuera, escuchó un suspiro largo dentro de la cabina. No se atrevió a mirar atrás. Esa noche decidió cerrar los pasillos antes de lo habitual y evitar cualquier recorrido cerca de los ascensores. No fue el único. Otros guardias confesaron haber vivido lo mismo. Algunos hablaron de voces que susurraban desde el intercomunicador interno, otros de sombras proyectadas en las paredes de acero que no se correspondían con sus cuerpos. Una grabación de las cámaras del lobby mostró, durante 2 segundos, una figura borrosa acompañando al guardia en el interior. Después, el video se corrompió. El ascensor fue revisado por técnicos que no encontraron fallos. Dijeron que eran descensos automáticos, ajustes de calibración. Pero ninguno pudo explicar los registros de peso variable, ni los suspiros grabados en el sistema de audio de la cabina. Los informes oficiales fueron archivados sin mayor atención, pero entre los vigilantes quedó un acuerdo silencioso: nadie debía subir solo de madrugada. El guardia que lo experimentó por primera vez renunció poco después. A sus compañeros les dijo que lo hacía por cansancio. En privado, confesó que había sentido claramente un aliento en su oído cuando las puertas se cerraron por última vez. Juró que, si se quedaba un minuto más en esa cabina, jamás habría salido. Ahora, cada vez que los ascensores del edificio se activan de noche, los guardias evitan mirarlos. Prefieren escuchar el eco metálico de las puertas abriéndose y cerrándose en la distancia antes que volver a entrar. Porque saben que, aunque los sensores registren solo números, lo que respira allí dentro no pertenece a nadie que pueda identificarse en los registros de visitantes. Perfecto. Aquí tienes el tópico: la radio que habló con otra voz, reescrito con asterisco más de 5.000 caracteres, siguiendo todas tus reglas, narración fluida, cinematográfica, directa, lista para ser contada en voz, sin repeticiones innecesarias y con la extensión adecuada para 8-9 minutos de narración. Pausa. La radio que habló con otra voz. Las radios eran
para los guardias nocturnos, más que simples herramientas de comunicación. Eran el vínculo con la cordura en esas horas interminables en las que un edificio vacío se convierte en un laberinto de ecos y sombras. Cada chisporroteo, cada voz de un compañero al otro lado, mantenía la sensación de que no estaban completamente solos. Esa rutina de confianza se quebró en una noche que ninguno de ellos olvidaría jamás, cuando la frecuencia dejó de transmitir voces humanas y empezó a revelar algo mucho más oscuro. La primera señal fue un crujido extraño. Uno de los vigilantes estaba en el estacionamiento subterráneo, caminando entre autos alineados en silencio, cuando su radio se activó sola. Escuchó su nombre pronunciado con claridad, en un tono infantil que no reconocía. Se detuvo en seco, creyendo que era una broma de su compañero en el último piso. Contestó con firmeza, pero lo único que recibió fue el silencio. Repitió su llamado, y entonces la radio respondió con una risa breve, aguda, como la carcajada de un niño escondido entre los autos. Pensó que era imposible. La frecuencia estaba cerrada, compartida solo por él y su colega. Apagó el aparato, lo volvió a encender, convencido de que era una interferencia. En ese mismo instante, su compañero lo llamó desde arriba, nervioso. ¿Por qué me repetiste lo que estoy haciendo? El guardia del subterráneo se quedó helado. No había dicho nada. Pero la voz en la radio de su compañero había relatado en tiempo real cómo él descendía por las escaleras metálicas del edificio. El pánico se multiplicó. Ambos estaban seguros de que no era una coincidencia. La voz sabía lo que hacían, describía sus movimientos con una exactitud imposible. Uno escuchó, estás entrando al pasillo largo, mientras que el otro oyó, estás cruzando el estacionamiento. La sensación era la misma, alguien, o algo, estaba observándolos y usaba sus radios para burlarse de ellos. Intentaron cambiar de canal. Saltaron de frecuencia en frecuencia, usando códigos distintos, pero no importaba. La voz aparecía siempre, filtrándose como agua a través de las rendijas. Y lo hacía con un detalle perturbador, ahora no solo describía lo que veían, también anticipaba lo que estaban a punto de hacer. Vas a girar a la izquierda, dijo en el canal antes de que el guardia lo hiciera. Cuando intentó cambiar de dirección para probar, la voz se adelantó de nuevo, no, mejor gira a la derecha. Era como si estuviera dentro de sus pensamientos. El tono infantil fue cambiando a medida que avanzaba la madrugada. Al principio sonaba como un juego, como un niño divertido relatando lo que ocurría. Después, la voz se volvió más grave, más densa, con una risa que no tenía alegría sino burla. Cada frase era acompañada de una respiración lenta, húmeda, que llenaba de hielo los oídos. Los dos guardias ya no podían negarlo, no estaban solos. El del subterráneo decidió salir corriendo hacia el lobby para reunirse con su compañero. Mientras subía los escalones, la radio comenzó a contar 1, 2, 3. Cada número coincidía con los peldaños que pisaba. Al llegar al vestíbulo, jadeando, se encontró con su colega pálido, sosteniendo su radio como si le quemara la mano. La colocaron sobre la mesa de seguridad y decidieron no volver a encenderla. Pero incluso apagada, el aparato crujió. De su altavoz brotó un susurro que pronunció ambos nombres completos, como si alguien los llamara con intimidad familiar. Las horas restantes del turno fueron un tormento. Revisaron cada esquina del edificio juntos, evitando separarse, convencidos de que los observaban desde algún lugar invisible. No escucharon más risas, pero la sensación de ser vigilados se intensificó. Cuando el amanecer finalmente llegó, entregaron el reporte más frío que pudieron redactar, omitiendo cada detalle. Sabían que nadie creería su historia,
Semanas después, otros vigilantes comenzaron a hablar en voz baja de lo mismo. Algunos aseguraban que escucharon a la voz reír en pasillos vacíos, otros que los llamaba por su nombre cuando estaban solos frente a los monitores. Incluso se habló de grabaciones accidentales en las que la interferencia capturó palabras sueltas, frases como mírame o estoy detrás de ti. Esas cintas fueron confiscadas por la administración y nunca se supo más de ellas. La explicación oficial fue que todo se trataba de interferencias. Los técnicos insistieron en que radios viejas podían captar emisiones lejanas, que las ondas se deformaban y generaban ecos extraños. Pero ninguno de esos hombres logró explicar cómo una señal desconocida podía describir con precisión absoluta lo que un guardia hacía en ese momento. Nadie pudo justificar cómo una frecuencia externa podía pronunciar sus nombres completos o anticipar movimientos. Hoy, los guardias siguen usando radios. La rutina no puede cambiar. Pero todos cargan con el mismo temor. Algunos hablan lo menos posible, otros usan audífonos solo en una oreja para no quedar atrapados en la voz si vuelve a aparecer. Porque en el fondo todos saben que aquella interferencia no era humana. Era algo más, algo que se divierte repitiendo sus pasos, riéndose de su miedo y recordándoles que la soledad de la madrugada nunca es completa. Desde entonces, cuando el crujido de estática rompe el silencio de la frecuencia, nadie se atreve a responder de inmediato. Esperan, conteniendo el aliento, para comprobar si lo que viene después es la voz de un compañero, o la de ese susurro infantil que promete volver cada vez que alguien pronuncia su nombre en la oscuridad. Perfecto. Aquí tienes el tópico El perro que no ladraba reescrito con asterisco más de 5.000 caracteres, siguiendo estrictamente tus reglas, narración fluida, cinematográfica, directa, lista para narración, contención progresiva y sin repeticiones innecesarias. Pausa. El perro que no ladraba. Un guardia nocturno no suele estar solo. La linterna, la radio y las cámaras son herramientas, pero pocas ofrecen la confianza y el instinto de un perro entrenado. El vínculo entre un vigilante y su compañero de cuatro patas es absoluto, donde el ojo humano falla, el olfato y el oído del animal detectan lo invisible. En la oscuridad de una fábrica abandonada, ese instinto se convierte en salvavidas. Por eso, cuando el perro no ladra, cuando se queda mudo ante lo que debería provocar una reacción feroz, el miedo alcanza un nivel indescriptible. Era un turno largo, de esos en los que el silencio parece un peso sobre la espalda. El guardia recorría el perímetro de una nave industrial semiabandonada, acompañado por su perro. El animal avanzaba con seguridad, marcando cada rincón con olfateos rápidos, atento a cualquier movimiento. Nada parecía fuera de lo común. El aire era frío, cargado de polvo y humedad, y los pasos del vigilante resonaban con eco metálico en los pasillos de concreto. Sin embargo, al llegar a una zona apartada, el perro se detuvo en seco. Gruñó, pero no con agresividad. Era un gruñido bajo, tembloroso, cargado de miedo. Retrocedió, tirando de la correa, intentando alejarse de un rincón oscuro donde las luces del complejo no alcanzaban a penetrar. El guardia enfocó su linterna hacia ese punto. A primera vista, no había nada, solo paredes desnudas y estructuras metálicas oxidadas. Dio un paso al frente para demostrarle al perro que no había peligro, pero el animal se echó al suelo con un gemido agudo, resistiéndose con todas sus fuerzas a avanzar. El vigilante nunca lo había visto reaccionar así. Era un perro acostumbrado a enfrentarse a desconocidos, a ladrar contra intrusos, incluso a lanzarse contra amenazas reales. Esa noche, sin embargo, parecía quebrado por algo invisible. El guardia intentó arrastrarlo suavemente,
pero el perro temblaba como si lo estuvieran sujetando desde dentro. Fue entonces cuando el haz de la linterna iluminó una figura. Contra la pared del fondo, una sombra erguida se dibujaba con nitidez. No tenía forma definida, pero era más alta que cualquier persona, tan alta que rozaba el techo bajo. El vigilante sintió un golpe seco en el pecho, un instinto que le gritaba que no debía seguir mirando. Movió la linterna, pero cuanto más intentaba enfocarla, más borrosa se volvía, como si la luz misma se negara a revelar lo que estaba allí. El perro comenzó a aullar. No era un ladrido de alerta, era un grito desesperado, como si supiera que estaban frente a algo contra lo que no podía defenderse. El guardia retrocedió un paso. La sombra no se movió, pero la sensación de ser observado era tan intensa que dolía en la piel. Los pelos de la nuca se erizaron y el aire se volvió helado, como si la temperatura hubiera caído de golpe en ese sector. Intentó recuperar el control. Alzó la voz, gritando un desafío al vacío, esperando que el eco le devolviera una explicación. El sonido rebotó en las paredes, pero detrás del eco hubo otro sonido, más bajo, como una respiración profunda y densa que provenía del rincón oscuro. El perro se lanzó hacia atrás, casi ahorcándose con la correa en su intento por huir. El guardia sintió que perdía el control de la situación. El instinto humano y el animal coincidían en lo mismo, había que salir de allí. Giró sobre sus pasos y, arrastrando al perro, se alejó corriendo del lugar. El aullido del animal resonaba en todo el complejo, como si no fuera un perro sino una sirena anunciando peligro. Al llegar a la garita, ambos estaban exhaustos. El guardia sudaba y el perro jadeaba, todavía temblando. Ninguno de los dos quería volver a ese sector. Con las manos temblorosas, relató a sus compañeros lo que había visto. Ellos se miraron con rostros serios. No era la primera vez. Otros habían contado lo mismo, perros que se negaban a entrar, animales que jamás mostraban miedo en su vida cotidiana pero que, al llegar a ese rincón, se convertían en criaturas asustadas, incapaces de avanzar. Un guardia más veterano se acercó y, en voz baja, le explicó lo que se decía entre los trabajadores antiguos de la fábrica. Años atrás, un obrero había quedado atrapado bajo una máquina pesada. Murió lentamente, aplastado en ese mismo sector. Nunca se realizó un informe oficial del accidente. Se hablaba de negligencia, de un cuerpo sacado a escondidas para evitar sanciones. Otros decían que hubo un incendio que consumió a varios empleados y que el rincón de la fábrica era un cementerio improvisado. Ninguna de esas historias estaba escrita en documentos, pero vivían en las voces de quienes conocían demasiado bien ese lugar. El guardia intentó olvidar lo ocurrido, pero el recuerdo lo perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra inmóvil, más alta que un hombre, observándolo desde la oscuridad. Y lo que más lo atormentaba era el comportamiento del perro. Ese animal que tantas veces lo había protegido con valentía, esa noche no había ladrado. No había enfrentado la amenaza. Había implorado por escapar. Con el paso de los días, decidió cambiar su ruta de patrullaje. Prefería caminar el doble de distancia antes que volver a pasar por ese sector. Nunca más llevó a su perro cerca de allí. El vínculo con su compañero no se rompió, pero ambos compartían un recuerdo que no necesitaba palabras. En ese rincón había algo que ningún guardia quería enfrentar y que ni siquiera un perro entrenado estaba dispuesto a desafiar. Los perros no conocen supersticiones. No creen en fantasmas ni en rumores. Su instinto es puro, limpio, libre de prejuicios. Y cuando un perro se niega a ladrar,
cuando su cuerpo entero tiembla ante lo invisible, es porque aquello que se esconde en la oscuridad no pertenece al mundo de los vivos. El guardia lo aprendió esa noche, y desde entonces cada vez que escucha el silencio del perro lo interpreta como una advertencia. Un recordatorio de que hay lugares en los que ni la luz, ni el hombre, ni el animal tienen poder. Lugares que simplemente pertenecen a otra cosa. El visitante detrás de la garita. Las garitas de vigilancia parecen invencibles durante el día. Son pequeñas fortalezas de vidrio y metal desde donde todo se controla. De noche se vuelven acuarios, vitrinas donde un guardia se siente observado por cualquier cosa que quede fuera del círculo de luz. En el acceso norte de una fábrica aislada, esa sensación dejó de ser paranoia cuando los vigilantes empezaron a notar que alguien se asomaba por detrás de la caseta a la misma hora, noche tras noche. No era una visita humana. No dejaba huellas. No se escuchaban pasos. Solo una presencia pegada al vidrio exterior, a la espalda de quien estuviera de turno, como una sombra paciente que esperaba el momento en que el guardia parpadeara para mover un centímetro más. El primero en hablar fue Morales, un tipo que llevaba años en turnos nocturnos sin temblar ante nada. Dijo que la vio el martes, cerca de las 3. Estaba rellenando el registro cuando notó en el reflejo del monitor un movimiento justo detrás. No era un insecto ni un coche pasando. Era el contorno de una cabeza asomándose por el borde trasero de la caseta. Giró con la linterna alta y no encontró a nadie. Salió con la porra en la mano y rodeó la estructura. El aire estaba helado, el suelo cubierto de polvo fino que siempre delataba pisadas. No había marcas. Caminó hasta la reja, iluminó los arbustos, llamó por radio. Silencio. Volvió adentro con la sensación punzante de que había pasado a un lado de alguien sin verlo. 2 noches después, otro vigilante, Ortiz, tuvo la misma experiencia. El vidrio de la ventanilla vibró como si una mano hubiera apoyado la palma desde fuera. Ortiz pensó en un bromista. Empuñó la linterna, abrió la puerta, respiró profundo y bordear la caseta como indica el manual. Nada. Todo quieto. La luz de sodio del patio marcaba una frontera entre un amarillo sucio y una oscuridad cerrada. Los perros de una casa lejana ladraron durante 1 minuto y luego callaron como si alguien les hubiese dado la orden. Ortiz volvió adentro con la mandíbula apretada y dejó un aviso en el libro, golpes en el vidrio trasero. Revisado sin novedad. No hay huellas. Al amanecer borró la línea con vergüenza y la reemplazó por una frase neutra. No quiso ser el hombre que escribe fantasmas en un registro oficial. La tercera noche decidieron instalar una cámara térmica portátil, de esas que detectan calor en cuerpos vivos. Si alguien se acercaba, la silueta brillaría. A las 2:58, el monitor mostró algo. Una figura delgada pegada al vidrio trasero, claramente delineada por el contraste con el fondo. Lo imposible fue el color. No estaba roja ni naranja. Era una ausencia. Un vacío recortado, un hueco de temperatura que absorbía la escala como un pozo sin fondo. Morales juró que esa cosa los miraba sin ojos, que la línea de la cabeza se inclinó 1 grado hacia la izquierda cuando él respiró hondo. Salieron los dos. Bordearon la caseta con foco y porra. El detector seguía marcando la silueta desde adentro, inmóvil, a medio metro del vidrio. Afuera no había nada. Ni una rama doblada. Ni una piedra movida. Ni el rastro más pequeño en el polvo. A partir de esa semana, el visitante eligió horarios. Siempre entre las 2:50 y las 3:20, aparecía en el borde del monitor, detrás del vidrio,
con la paciencia de quien sabe que el miedo no necesita rapidez. Un guardia joven propuso espolvorear harina alrededor de la caseta para registrar huellas. Al terminar el turno, la harina seguía lisa, intacta, como si nadie hubiese atravesado ese perímetro. Sin embargo, en la cara interior del vidrio se quedó pegada una marca ovalada, del tamaño de una frente apoyada, hecha de humedad y frío. Revisaron el sellado. No había filtraciones en el marco. Nadie pudo explicar cómo algo dejó marca por dentro desde fuera. La radio se convirtió en un enemigo. Cuando el visitante estaba, el canal común se llenaba de una estática fina que arañaba los oídos. No era un zumbido constante. Cambiaba con el pulso del corazón de quien estaba en la garita. Al principio lo tomaron por coincidencia. Luego comenzaron a cronometrarlo. Ortiz puso un dedo en la yugular mientras Morales contaba en voz baja y el chisporroteo coincidía con cada latido, como si la presencia hubiera sintonizado el ritmo de la sangre para señalar que conocía el cuerpo del guardia mejor que él mismo. Intentaron aislar la caseta. Desconectaron equipos, sellaron rendijas, colocaron un panel opaco en el vidrio trasero para que el guardia no viera reflejos que lo sugestionaran. La primera noche con el panel puesto, algo golpeó desde afuera con una fuerza precisa en el punto donde antes se apoyaba la frente invisible. El panel vibró como una membrana. No se rompió. No dejó marca. Solo vibró hasta que el guardia, con los dientes apretados, dijo en voz alta que se quedaría. Cuando pronunció esas palabras, la vibración cesó con un silencio que pesó más que el golpe. Una madrugada, cansados de ser ciegos, decidieron montar una operación ridícula y desesperada. Uno quedaría dentro y el otro afuera, escondido detrás de los tambores de combustible. Cuando la silueta apareciera en el monitor térmico, el de afuera rodearía la caseta sigiloso y encendería la linterna a la vez que el de adentro abría la puerta para cerrar el paso. Querían sorprender algo que parecía no poder ser sorprendido. A las 3:07, la forma se recortó en el monitor como un hueco perfecto. El de afuera empezó a moverse a ras del suelo, sin mirar al vidrio para no perder el factor sorpresa. El de adentro puso la mano en la manija. A la señal pactada, las dos linternas iluminaron la esquina. El metal de la caseta devolvió un destello vacío. El detector térmico marcó una fluctuación brusca y después plano absoluto, como si lo que fuese se hubiera disuelto en el mismo aire. Aún así, ambos juraron sentir un soplo helado en la nuca, una brisa dirigida que no venía de ningún ventilador. Desde entonces, el visitante aprendió a jugar con las luces del panel de control. Encendía y apagaba el indicador de portón principal sin causa. Activaba por segundos el timbre de llamada de la garita. Llegaban alertas de acceso en la pantalla con un nombre aleatorio y sin tarjeta asociada. Cuando intentaban rastrear el evento, el sistema arrojaba código de error y se reiniciaba. La empresa de seguridad revisó el software y certificó que todo estaba en orden. Los guardias dejaron de creer en informes técnicos. El relato se extendió por el turno. Hubo quien aseguró que lo vio por fuera de la garita, de pie junto al poste de la bandera, con la misma cualidad ausente de temperatura que mostraba la cámara. Hubo quien dijo haber escuchado golpes en el techo como si alguien saltara sin dejar huella. Ninguna historia superó la noche en que un novato, en su primera guardia, decidió mirar de frente el vidrio trasero con la frente pegada por dentro, imitándolo. Los veteranos lo advirtieron de que no lo hiciera. El muchacho quiso demostrar que no tenía miedo. A los 2 minutos se desmayó. Cuando lo reanimaron, repetía con voz seca que había visto su propio reflejo moverse un segundo fuera de tiempo. No era el visitante quien lo imitaba.
Era el quien había repetido un gesto que ya había ocurrido, como si un retardo imposible lo hubiera dejado dividido frente a sí mismo. Al final del mes, pidieron traslado de caseta en caseta, intentando rotar para que ninguno pasara demasiadas noches en el acceso norte. La dirección aceptó por una razón simple: las cámaras térmicas mostraban fallas solo en ese punto. Era la justificación aceptable para mover gente y justificar la incomodidad. El visitante seguía presentándose, pero ya no a cualquiera. Escogía. Se aparecía a quienes habían dicho que no creían en nada. Se apoyaba en el vidrio con esa paciencia de pescador que espera que el pez se acerque por cansancio. Morales dejó un registro secreto en un cuaderno que no formaba parte de los documentos oficiales. Escribió la hora exacta de cada aparición, la duración, los cambios en la estática, una tabla con la frecuencia que coincidía con sus latidos y con los de otros compañeros. Escribió frases que nadie puso en un informe: la sensación de que el visitante no quería entrar, que lo suyo no era invadir ni atacar, que su trabajo era otro. Escribió que parecía medir el miedo, graduarlo, como si necesitara una dosis precisa. Escribió que tuvo la certeza de que si alguna noche respondía al golpecito en el vidrio con otro, el visitante cruzaría. Y supo que esa frontera no debía romperse. No volvieron a hablar de poner paneles ni harina. Dejaron a un lado los trucos. Aprendieron a pasar las horas con una calma tensa, a mirar de reojo el borde del monitor, a no pegar nunca la espalda al vidrio. Muchos pedían cubrir el turno con música, pero cada tanto el parlante se apagaba solo y la caseta recuperaba el silencio más honesto. En ese silencio, cuando el visitante estaba cerca, se podía escuchar el cable de la bandera vibrar con un ritmo que no correspondía al viento. Esa garita parece igual a cualquier otra. Vidrio, metal, escritorio, un termo con café que nadie termina. Sin embargo, si entras a las 3 de la madrugada y apagas todos los sonidos, vas a notar que el plástico de la radio se enfría de una forma anormal, que la tinta del bolígrafo se espesa, que el vidrio trasero adquiere una opacidad leve por dentro como si el aire tuviera dedos. No es un truco de luz. No es sugestión. Es el recordatorio de que alguien, detrás de esa caseta, sigue esperando. Y si alguna noche te atreves a abrir la puerta justo cuando el monitor térmico dibuja el hueco perfecto de una cabeza pegada al vidrio, tal vez entiendas por qué los que se quedaron demasiado tiempo ahí aprendieron a amar los pasillos iluminados por dentro del complejo. A veces la oscuridad más peligrosa no está lejos de la luz. Está pegada al vidrio que te protege, respirando a 1 centímetro de la parte de tu espalda que no puedes ver. El juego de las luces. Los guardias conocen cada rincón de un edificio en la noche. Saben qué lámparas parpadean, cuáles tardan en encenderse y qué sectores quedan en penumbra sin que eso represente una amenaza. El ojo entrenado distingue entre un fallo eléctrico y algo que no corresponde. Pero en el turno de Gutiérrez, la rutina se quebró de una manera imposible. Las luces no parpadeaban al azar. Se encendían y apagaban siguiendo un patrón, como si alguien, desde algún lugar invisible, estuviera jugando con él. La primera vez pensó que se trataba de una falla en el sistema. Estaba en el pasillo central cuando las lámparas comenzaron a encenderse una tras otra, en dirección contraria a sus pasos. Era como si alguien lo guiara hacia atrás. Gutiérrez se detuvo, enfocó con la linterna, revisó los interruptores. Todo parecía normal. A los pocos segundos, las luces se apagaron en bloque y la oscuridad lo envolvió. Solo quedó el haz tembloroso de su linterna, demasiado débil para abarcar los 20 metros de pasillo. Respiró hondo, convencido de que era una coincidencia.
No volvió a pensar en ello hasta la semana siguiente, cuando el mismo patrón se repitió en otra ala del edificio. La segunda vez fue peor. No se apagaron todas las lámparas, se encendieron en secuencia, como una hilera de fósforos prendidos uno a uno, guiándolo hacia un depósito olvidado en la parte trasera del complejo. Cada bombilla se iluminaba apenas él daba un paso, como si alguien midiera su avance y le abriera camino. Gutiérrez no quería seguir, pero la lógica le decía que debía revisar el sector. El perro del servicio de seguridad, que lo acompañaba esa noche, se negó a avanzar, clavando las patas en el suelo. El guardia siguió solo, arrastrando su sombra bajo la luz intermitente. Cuando llegó al final, la última lámpara parpadeó 3 veces antes de apagarse por completo. En la oscuridad, escuchó un golpe seco dentro del depósito. Abrió la puerta con precaución. El aire era más frío que en el resto del edificio. En las paredes había marcas. No eran grafitis ni rayaduras accidentales, eran arañazos profundos, paralelos, como hechos por manos desesperadas que buscaban salir. El suelo estaba cubierto de polvo, pero en medio de él había huellas frescas, como si alguien hubiera caminado allí minutos antes. Gutiérrez retrocedió y cerró la puerta con brusquedad. Al girarse, notó que todas las lámparas del pasillo se apagaban a la vez, dejándolo en completa oscuridad. La tercera vez que ocurrió, ya no pudo negarlo. Las luces se encendían solo en sus turnos. Los demás guardias aseguraban no haber visto nada semejante. Incluso revisaron los paneles eléctricos y encontraron todo en orden. Pero el patrón regresaba. Un parpadeo en la zona norte, una secuencia guiándolo hacia la bodega, la última bombilla apagándose con un pulso que parecía una advertencia. Una madrugada, cansado del juego, decidió desafiar lo que fuera que manipulaba la electricidad. Se quedó quieto en medio del pasillo, negándose a seguir el camino iluminado. Las luces comenzaron a titilar con mayor intensidad, como si intentaran arrastrarlo. El zumbido eléctrico se volvió insoportable, hasta que la bombilla sobre su cabeza estalló, lanzando chispas al suelo. El supervisor no aceptó su informe. Lo acusó de exagerar, de inventar excusas para no cubrir esa zona. Pero Gutiérrez no estaba solo. Un colega revisó las grabaciones de las cámaras internas. En el video, se veía claramente la secuencia de luces encendiéndose en dirección al depósito, aunque ningún interruptor había sido activado. Lo inquietante fue lo que apareció en la penumbra del pasillo, justo antes de que la última lámpara se apagara, una silueta inclinada, imposible de identificar, observándolo desde el fondo. Desde esa noche, nadie quiso patrullar solo ese sector. Algunos sugerían que las luces obedecían a algo más que un fallo eléctrico, como si una presencia las utilizara para guiar, para atraer a quien se atreviera a mirar demasiado tiempo. Lo que más atormentaba a Gutiérrez no eran las bombillas estallando ni los pasillos oscuros, sino las marcas dentro del depósito. Porque cada vez que recordaba esos arañazos profundos en las paredes, sentía que las luces no lo habían llevado allí para asustarlo, sino para mostrarle que algo había estado atrapado, y que quizá aún no estaba. El guardia que no volvió. La madrugada siempre fue terreno de rutina para los vigilantes. Caminar los mismos pasillos, comprobar puertas cerradas, encender y apagar luces. Pero aquella noche, en el complejo de oficinas que parecía vacío como un ataúd de concreto, un guardia rompió esa rutina para siempre. No porque encontrara algo, sino porque nunca regresó. Lo último que dejó atrás fueron una linterna encendida y su radio soltando un chisporroteo incesante en medio del pasillo. Todo comenzó con un reporte menor. Un monitor de seguridad mostró una interferencia en la cámara del tercer piso.
El guardia de turno, Ramírez, se ofreció a revisar. Era meticuloso, siempre el primero en cubrir cualquier anomalía. Subió por las escaleras mientras la radio emitía fragmentos de su respiración. Llegó al pasillo iluminado por fluorescentes débiles y anunció que todo parecía en orden. Sus compañeros lo escucharon con claridad. Minutos después, el canal se llenó de estática. Cuando intentaron comunicarse de nuevo, no obtuvieron respuesta. La cámara que había fallado mostró algo en ese instante, la silueta de Ramírez avanzando, y detrás de él, apenas visible en la penumbra, otra figura. Era más alta, delgada, con un movimiento que no parecía humano, como un reflejo mal sincronizado. Los operadores miraron atónitos. Uno aseguró que la figura estaba invertida, como si caminara hacia adelante pero con el cuerpo girado en dirección opuesta. La grabación se cortó segundos después. Un equipo subió de inmediato. Encontraron la linterna en el suelo, todavía encendida, enfocando hacia la pared. La radio estaba a un lado, con el altavoz saturado, expulsando una estática que no se detenía aunque el dispositivo estaba apagado. No había señales de Ramírez. Revisaron oficinas, baños, depósitos. Todo estaba vacío. Ni rastros de lucha, ni puertas forzadas, ni ventanas abiertas. El protocolo obligaba a reportar desapariciones a la policía, pero la empresa lo ocultó. Alegaron que el guardia había abandonado el puesto. Sus compañeros sabían que era mentira. Ramírez nunca habría dejado su radio atrás. Nunca habría dejado su linterna encendida. Era un hombre meticuloso, incapaz de romper la cadena de custodia de su propio equipo. Lo que fuera que lo acompañó en esa grabación se lo llevó consigo. Las noches siguientes, el pasillo del tercer piso se convirtió en un lugar prohibido. Algunos guardias juraron escuchar pasos dobles, como si alguien caminara detrás de ellos, imitando su ritmo. Otros dijeron haber visto la linterna encenderse sola en la grabación de las cámaras, aun cuando estaba guardada en la sala de seguridad. Nadie quiso admitirlo en informes, pero el rumor creció hasta convertirse en confesión. Ramírez no se había ido. Algo lo había reclamado. La cámara del tercer piso fue reemplazada. El supervisor aseguró que las interferencias eran normales. Pero los guardias que se atrevían a mirar las grabaciones notaban lo mismo: sombras desfasadas, movimientos que no coincidían con el de las personas reales. Como si la memoria del pasillo repitiera lo que ocurrió aquella noche. Con el tiempo, se habló de otros detalles. Un guardia nuevo aseguró haber escuchado por la radio la voz de Ramírez, pidiendo refuerzos en un susurro ahogado. Otro dijo que encontró un cuaderno con notas que nunca entregó, donde Ramírez escribía sobre ruidos extraños y reflejos que no obedecían al movimiento real. Nadie quiso confirmar nada oficialmente. Pero todos sabían que la desaparición no fue un abandono. Hoy, quienes aún trabajan en ese complejo saben que el tercer piso guarda una deuda. Evitan subir solos, evitan detenerse frente al pasillo donde la linterna quedó encendida por última vez. Porque lo que acompañó a Ramírez en esa grabación sigue allí, esperando. Y cada tanto, en los monitores, aparece por segundos la misma figura oscura caminando detrás de un guardia cualquiera. La diferencia es que hasta ahora esos guardias siempre han regresado. Todos menos uno. La sombra del reloj. En muchos edificios antiguos, los relojes de pared marcan más que la hora. Son recordatorios del tiempo detenido en la rutina, testigos mudos de noches interminables. Para los guardias que vigilaban un archivo municipal, aquel reloj colgado en el pasillo principal se convirtió en una pesadilla. No por su sonido,
sino por la sombra que proyectaba cuando el segundero marcaba las 3 de la madrugada. La primera vez, el vigilante Salcedo creyó estar cansado. Revisaba documentos almacenados cuando levantó la vista y vio, sobre la pared frente al reloj, una sombra que no correspondía a ningún objeto visible. No era la silueta del propio reloj ni de las lámparas del techo. Era más alta que un hombre, con brazos largos que se estiraban hasta casi tocar el suelo. Estaba inmóvil, pero su presencia helaba el aire. Parpadeó y la sombra seguía allí, pegada a la pared, aunque no había nada frente a la luz que pudiera crearla. Durante varios días, trató de ignorarlo. Atribuyó la visión al cansancio, a reflejos de autos pasando afuera. Pero la aparición se repitió con precisión matemática, siempre a las 3 de la madrugada y siempre en el mismo muro. Lo perturbador fue que la sombra cambiaba de postura. Algunas noches aparecía erguida, otras encorvada, otras con la cabeza inclinada como si escuchara algo. La regularidad del fenómeno lo convenció de que no era un accidente óptico. Una madrugada decidió enfrentarlo. Se quedó parado frente al reloj, con la linterna apagada, esperando. Al sonar el segundero en la hora exacta, la sombra emergió, expandiéndose sobre la pared con una rapidez imposible. Esta vez no estaba quieta. Sus brazos se alargaron hacia él y aunque sabía que era una proyección, juró sentir un roce frío en el hombro. Retrocedió de golpe y tropezó con una mesa. Cuando encendió la linterna, la sombra se desvaneció. Los demás guardias comenzaron a notar lo mismo. Uno dijo que al pasar frente al muro sintió que algo le respiraba en la nuca. Otro aseguró que la sombra lo imitaba con segundos de retraso, repitiendo sus movimientos como un reflejo invertido. En una ocasión, un vigilante tomó valor y trató de fotografiarla con su celular. La imagen mostraba el muro vacío, pero al revisar la grabación de las cámaras de seguridad descubrieron un detalle inquietante. Durante unos segundos, la pantalla quedó oscura, y en esa oscuridad se distinguían ojos brillando como carbones apagados. Los técnicos revisaron el sistema eléctrico, midieron la intensidad de las lámparas, verificaron el reloj. Todo estaba en orden. El supervisor archivó los reportes, convencido de que eran sugestiones colectivas. Pero los hombres que patrullaban cada noche sabían la verdad, la sombra era real, aunque no obedeciera a leyes físicas. Con el tiempo, la historia se volvió un tabú. Nadie quería cubrir el turno de las 3 frente al reloj. Algunos pedían cambiar rutas, otros inventaban excusas para ausentarse en ese tramo. El miedo no provenía solo de la visión, sino de la sensación que dejaba después, como si la sombra no desapareciera al apagarse la luz, sino que se refugiara en la piel de quienes la miraban. Más de uno confesó tener pesadillas en las que veía el segundero detenido y una silueta oscura apoyada sobre su cama. Hoy, ese reloj sigue marcando la hora en el pasillo. Los visitantes de día lo consideran un adorno viejo, parte del mobiliario municipal. Pero los guardias nocturnos saben otra cosa. Saben que a las 3, sin falta, la sombra regresa. Y que cada vez que extiende sus brazos sobre el muro, está más cerca de tocar la carne real de quienes se atreven a quedarse allí, midiendo el tiempo con un reloj que ya no solo marca segundos, sino la espera de algo que no debería existir. Los guardias nocturnos están entrenados para resistir el cansancio, la soledad y el miedo. Son hombres y mujeres que saben que la oscuridad amplifica los sonidos, que cualquier sombra puede parecer una amenaza y que la imaginación juega malas pasadas. Pero lo que escuchaste aquí no fueron ilusiones. Son confesiones reales de vigilantes que huyeron al ver lo imposible, figuras que entraban en cuartos de donde nadie podía salir, ascensores que respiraban vacíos, radios que hablaban con voces ajenas,
Perros que se negaban a ladrar ante lo innombrable, luces que guiaban hacia depósitos marcados por arañazos, presencias que se asomaban detrás de las garitas, pasillos donde un guardia nunca regresó y sombras que aguardaban bajo el compás de un reloj maldito. Estos relatos son más que historias. Son testimonios arrancados de la medianoche, experiencias que no aparecen en informes oficiales ni en cámaras de vigilancia. Y todos comparten la misma advertencia: en la noche, el peligro no siempre viene de los vivos. Cuando incluso los profesionales que trabajan con la oscuridad cada día terminan huyendo, ¿qué quedará para quienes no estamos preparados? ¿Qué pasará la próxima vez que escuches un crujido en tu casa vacía, o veas parpadear una luz en un pasillo donde no debería haber nadie? Piensa en ello antes de dormir. Porque los guardias contaron lo que vieron para no enloquecer, pero en el fondo saben que lo que huyeron sigue ahí, esperando. Y puede que la próxima linterna que ilumine ese vacío no sea la de un vigilante, sino la tuya. Lo que escuchaste hoy es apenas una parte de las confesiones más perturbadoras del turno nocturno. Hay otros relatos, aún más prohibidos, que todavía no han salido a la luz. Y estarán aquí muy pronto. No te los pierdas, porque cada noche trae consigo un secreto nuevo, y quizá la próxima vez seas tú quien tenga que preguntarse si de verdad estás solo en la oscuridad.